TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marilena Cantú y como siempre es un placer acompañarles. Con el tema ¿Tienes derecho a vivir bien?, el Instituto Federal Electoral llevó a cabo la consulta infantil y juvenil 2012. Esto ocurrió el 29 de abril pasado. Esta es la sexta ocasión en que se realiza este ejercicio porque comenzó en 1997 y escuche usted, han participado hasta el momento 16.5 millones de niños, niñas y jóvenes de todo el país. La cifra es muy importante. ¿Qué piensan los niños, las niñas y los jóvenes de temas como la confianza, la seguridad, el cuidado, el amor, la protección, el maltrato sexual, las drogas? ¿Cómo vislumbran su futuro? ¿Qué les preocupa? ¿Qué proponen para un México mejor para ellos y también para los demás? Importante subrayarlo. Y también algo muy importante, ¿para qué van a servir estas expresiones, estas opiniones de nuestros niños, niñas y jóvenes que participaron a partir de los 6 años de edad y hasta los 15? Vamos a platicar al respecto, vamos a revisar los números, vamos a ver cómo se puede convertir esto en una política pública que realmente mejore su entorno. Vamos a nuestro reportaje aquí en Voces y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La atención de los niños y jóvenes mexicanos debe ser referente en la definición de políticas, programas y prácticas a todos niveles. Por eso su participación en la vida pública y el conocimiento de su sentir y opiniones tienen un enorme significado para el desarrollo integral del país. Dando continuidad al trabajo en esta materia, el Instituto Federal Electoral, el IFE, organizó, como lo hace cada 3 años desde 1997, un ejercicio cívico-democrático dedicado a este importante sector de la sociedad. La Consulta Infantil y Juvenil 2012 reunió a más de 2 millones de niños y jóvenes de entre 6 y 15 años de edad de todo el país, reunidos en 3 grupos dependiendo de su edad. El mensaje central de la consulta fue: tienes derecho a vivir bien. A partir de esta premisa, en la primera sección de la consulta se exploró la percepción sobre algunas situaciones relacionadas con la confianza, la seguridad, el bienestar y la participación en diferentes espacios como la familia, la escuela y la comunidad. En la segunda sección se les invitó a pensar sobre la imagen que tienen de su futuro. Por último, expresaron las acciones que pueden asumir a nivel personal en su vida cotidiana para contribuir al bien común. La consulta 2012 permitió comprender las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de la infancia y juventud mexicanas. La violencia sexual y el maltrato escolar, el llamado bullying, fueron algunos de los focos de atención. Aunque alegra saber que son la familia y los maestros las instituciones que inspiran mayor confianza en las niñas, niños y jóvenes. Con los resultados expresados en las poco más de 15,000 casillas repartidas en todo el territorio nacional, el Instituto Federal Electoral promoverá diversas acciones para que la voz de la infancia y la juventud mexicanas sea considerada en los programas institucionales y en las políticas públicas. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Realmente los resultados de la consulta son muy interesantes. Le invito a que se quede porque vamos a reflexionar sobre y vamos a conocer
qué piensan nuestros niños. La importancia que esto tiene es vital para el futuro y para el presente de México. Bienvenida Mariana Mercado Ocampo, ella es subdirectora de Gestión y Operación de Programas del IFE. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Elena. María Eugenia Linares Pontón, ella es coordinadora de Hacia una Cultura Democrática, AC-ACUDE. ¿Cómo estás, Mar? Bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Les platicaba yo al auditorio, este es un ejercicio distinto a los que se realizaron en el pasado. Mariana, fue una consulta en espacios públicos, se instalaron casillas en todo el territorio nacional. ¿Por qué el cambio? ¿Qué esperaban que tuviera como efecto en 2012? Bueno, mira, la característica principal que distingue este ejercicio de los 5 ejercicios que organizó previamente el Instituto Federal Electoral tiene que ver con que tiene una fecha de realización en espacios públicos abiertos y previa a la jornada electoral. Nuestros ejercicios de participación infantil desarrollados en 1997, 2000 y 2003 fueron el mismo día de la jornada electoral. Esto es, pues, un espacio compartido para la participación de los adultos y la participación de los niños, que tenía como finalidad básicamente el promover que los niños acudieran e hicieran este ejercicio de participación. En esta ocasión nos interesa escuchar su opinión Antes de las elecciones. Sí, el 29 de abril. Así es, para estar en condiciones de procesar los resultados y entregarlos a los candidatos a puestos de elección popular antes de la elección, para colocar los temas de interés de niñas, niños y jóvenes en las agendas de trabajo de gobiernos y legisladores entrantes. Entonces, este es un proceso que incluso continúa, porque el Instituto Federal Electoral tiene el interés de que se retomen los temas manifestados por las niñas y los niños en la consulta, para que se integren en agendas de trabajo para la definición de políticas públicas que den atención a todas las problemáticas que se detecten. El propósito es que los niños, las niñas y los jóvenes de entre 6 y 15 años de edad ejerzan su derecho a opinar. ¿Por qué le importa este tema al IFE? ¿Por qué es importante para los niños, Maru, para el resto de la población y también para el presente y futuro del país? Vamos a arrancar con el IFE. Bueno, para el Instituto Federal Electoral ha sido desde los inicios de la institución una labor muy importante en su tarea de educación cívica, el propiciar que la población infantil y juvenil tengan espacios propios para su expresión, que ejerzan este derecho ciudadano desde tempranas edades. ¿Por qué? Porque es un ejercicio formativo que es parte de los programas de educación cívica que el instituto ha impulsado desde sus inicios. Maru, ¿por qué es importante? Enfatizo lo que dice Mariana. El Instituto Federal Electoral es el responsable de la educación cívica y por lo tanto tiene que llevar a cabo una serie de acciones orientadas a la formación de los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, viviendo en un país que aspira a la democracia, no solamente como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida, debemos fomentar el que los niños expresen su punto de vista y puedan tener el poder de transformar su entorno, que esa es la esencia de la democracia. Hay que empezar temprano. Hay que empezar temprano y no preparando para el futuro, sino para que en su cotidianidad ejerzan el derecho a participar y la responsabilidad de transformar su entorno, de ser coayudantes en esta transformación. Por otro lado, la construcción del país que queremos es con la voz de todos los ciudadanos, de todos los sectores que integramos la comunidad. Si no incluimos la voz de los niños, nos estamos perdiendo una mirada muy importante a la realidad. No todos vemos igual la realidad. Así es. Entonces, cuando callas la voz de un sector, estás dejando de tener una visión integral de esa realidad. Entonces, por eso es importante, por la democracia y por el complemento que implica la mirada de los niños. Estábamos hablando antes de iniciar el programa con Mariana y con Maru sobre los temas. Son interesantísimos porque, francamente, en nuestros tiempos
pues no solamente no nos preguntaban nuestra opinión, hace algunos años, cuando hablaban los adultos uno tenía que callar o francamente desaparecerse. Y los temas hablan de que este México está cambiando sin ninguna duda. Son 3 grandes temas: exploración de situación actual en términos de bienestar en distintos ámbitos, que retoma derechos fundamentales como subtemas, visión del bienestar en el futuro y propuestas de acción cívica y ética para contribuir al bienestar propio y al de los demás. Estos son como los grandes temas. Traemos, más bien Maru trae, Mariana, incluso las boletas. Platíquenos cómo dividieron los rangos de edades y cómo es que elaboran las preguntas y estos temas. Mariana, Maru. Bueno, la población infantil y juvenil se dividió en 3 rangos de edad para facilitar la comprensión de los contenidos de la boleta. Entonces tenemos 3 boletas, una para el primer rango de 6 a 9 años, la segunda para un rango de 9 a 12 años y la tercera para los adolescentes de 13 a 15 años. Es decir, la primera parte de la primaria, segunda parte de la primaria y secundaria, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sobre los temas, ¿cómo es que ustedes, cómo se prepararon para que fueran estos y no otros temas? Y las preguntas, porque incluso hay preguntas abiertas. Sí, se siguió todo un proceso que implica primero hacer como una revisión de fuentes secundarias para hacer un diagnóstico de la situación de la infancia, o sea, cuáles son los factores que actualmente están afectando positiva y negativamente a la infancia. A partir de ahí se seleccionan una serie de temáticas. Entonces, con esas temáticas nos vamos a grupos de discusión con niños de esas mismas edades. ¿Ustedes hablaron con los niños? 17 grupos en diferentes estados de la República, cubriendo el sur, el centro y el norte. Y entonces vamos con ellos y les decimos, hay aquí estos temas, de cuáles gustaría a ustedes hablar. Y la idea es conversar sobre cómo ven ese problema, de qué manera les afecta, quiénes son los actores involucrados en esas situaciones. Y de esa manera vamos decantando los temas, o sea, vamos viendo temas que son más relevantes para algunos niños de cierta edad o el énfasis que dan en cada una de las edades. Con esa información hicimos un análisis cualitativo que nos permitió tener todas las respuestas recopiladas, son como 3,000 entradas en una base de datos, de frases que dicen los niños en relación a las temáticas. Con esa información decidimos qué temas se seleccionan y de qué manera se tratan en cada grupo de edad. Sí, no es lo mismo un niño de 6 que un niño de 15. No es lo mismo ni la manera en que lo ve, ni la manera como lo expresa. Entonces, la forma en que están puestas las preguntas dependen de cómo fueron los niños mencionando las temáticas. Entonces, por decirte algo, en el tema del abuso sexual, los más pequeñitos se les pregunta si tocan su cuerpo sin su permiso y les dicen que no lo cuenten, porque para el niño chiquito eso es muy significativo, esa contradicción que les entra de que un adulto muy querido o muy cercano le está diciendo que no lo cuente, ¿no? Y esa frase no es tan importante para el de 10 a 12. Para el de 10 a 12 es más bien, y me siento incómodo, ¿no? No me siento a gusto. Entonces, esos grupos de discusión nos ayudaron a seleccionar temas, a seleccionar preguntas y cómo parafrasearlas o cómo presentarlas. Incluso hay preguntas abiertas, Maru. Hay preguntas abiertas, tomamos la decisión de que la de 6 a 9 y de 13 a 15 fuera la misma, y metimos una distinta en lo de 10 a 12, La pregunta de 2 rangos de edad es, me gustaría que en México nunca más, y se deja el espacio y el Muy niño bien. llena. Y en el caso de 10 a 12 es, cuando pienso en mi país siento. Y ahí la idea fue que tuviéramos una imagen de los dos aspectos, de lo racional, Sí. de no quiero que pase esto, ¿Y cómo me el hace otro sentir lo me que siento, yo veo? ¿no? Entonces esas fueron las 2 abiertas. Ahora, hay que decir que por razones de la edad hay menos preguntas en la de 6 a 9, Claro.
y más en la de 13 a 15, y es una tarea difícil de sacrificar preguntas, porque quisieras saber más, meter más, pero la capacidad de lectura, de comprensión de los pequeñitos, hace que preguntas que están en las otras dos boletas no vengan en la de 6 a 9. ¿Cuánto le toma al IFE preparar este ejercicio? Digo, Mariana, simplemente ya hablar con los expertos, hablar de los temas, hacer las preguntas, imprimir las boletitas. Voy a presentar una de las boletas, a ver si se puede hacer un acercamiento. Es una boleta. Esta es la de 6 a 9 años, aquí están las preguntas. Vamos a, por supuesto, a revisar las respuestas, pero por ejemplo aquí tengo, marca con una palomita en cada frase la opción que mejor exprese lo siguiente. Yo tengo confianza en mis padres, sí o no. Yo confío en mis maestros, sí o no. Yo confío en la policía, sí o no. Tengo confianza en mis vecinos. Está muy padre la boleta. ¿Cuánto le lleva al IFE organizar algo así? Bueno, es un gran reto el despliegue operativo que implica la organización de la consulta infantil y juvenil en espacios abiertos. En realidad, en esta ocasión tuvimos unos tiempos muy limitados porque el proyecto se presentó a consideración del Consejo General y fue aprobado en el mes de diciembre de 2011. Y bueno, pues tuvieron de diciembre a abril. Así es, sí. Entonces sí fue todo un reto. La verdad es que es de reconocerse el trabajo que realizan los órganos desconcentrados del instituto, es de reconocerse la participación de la sociedad civil, que aquí apoyados tanto por Maru como por Silvia Conde del colectivo Albanta. Estuvimos trabajando en la definición de los temas de las boletas y pues también de otras organizaciones que participaron con la gestión de voluntarios para que atendieran las casillas. Se instalaron más de 15,000 casillas, más o menos en un promedio de 50 por cada uno de los distritos electorales, es decir, hay una representatividad en todo el territorio nacional, en todos los contextos urbanos, urbano-marginales, rurales, y llegamos a poblaciones indígenas, inclusive mediante una estrategia de atención diferenciada, con flexibilidad para la ubicación de casillas en fechas previas o posteriores, llevando casillas a escuelas que están en zonas de difícil acceso. 15,000 casillas, me dices, ¿verdad? Más de 15,000 casillas. 15,031. Sí. Ahora, la participación, ¿qué nos dice? 2,256,532 niños, niñas y jóvenes del país participaron, y aquellos que no podían hacerlo por alguna razón, alguna discapacidad, en fin, lo hacían a través de dibujos. 234,829 pequeños lo hicieron a través de dibujos. ¿Qué te dice, Mariana, qué le dice al IFE estos números de participación? ¿Cómo nos fue? Pues es un gran logro. Si consideramos que es una convocatoria abierta, que el ejercicio no está sujeto a que los niños acudan con los papás a hacerlo como en las ocasiones en que se desarrolla el mismo día de la jornada electoral. Claro. Es una participación muy importante. Es un esfuerzo distinto, no es lo mismo, acompáñame porque yo voy a votar, que papá, llévame a mi propia votación. Así es, ¿verdad? De hecho, ese fue el sentido que dimos a los mensajes de promoción de la consulta. Buscábamos invitar a que los niños le pidieran a los papás o a que los niños realmente se los llevaran, acudieran a participar, y yo creo que es un gran logro. Estamos hablando de que participó ya en total más o menos un 10% de la población del rango de edad al que convocamos. Entonces, 10% de la población. Sí, es un ejercicio muy importante que brinda una información de una riqueza muy grande, porque además la tenemos desagregada hasta el nivel de distrito y brinda elementos de análisis muy valiosos. Maru, ¿quiénes participan más? ¿Los niños, las niñas? ¿De qué estados de la República? ¿Cómo nos fue en eso? ¿Qué datos arroja? Mira, en general en los otros ejercicios y ahora no es distinto, son los más pequeños los que más asisten. Y son más las mujeres que los hombres. Esto ha sido más o menos la constante. En los estados hicimos un análisis tomando en cuenta la población de estas edades en cada uno de los estados para saber si realmente era donde más habían
participado. Ujú. Y tenemos el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Como los principales, los más participativos. Y tenemos en el sureste menos participación. Tabasco, Chiapas. Tabasco, Chiapas. Hay, como dice Mariana, los datos por cada uno de los estados y por cada distrito, de manera que la información está ahí disponible, de hecho ya está en la página de web, como para que en cada estado se haga un análisis por distrito de lo que está sucediendo. No es lo mismo lo que piensan en Aguascalientes que en Chihuahua, por supuesto que no. En Chiapas, que no sé. Eso se vio desde los grupos de discusión, las temáticas de interés no eran exactamente las mismas, y el énfasis que ponen en las respuestas tampoco es igual en toda la República. Y aún dentro de un estado, el tener el dato a nivel de distrito es muy importante, porque pensando en el Distrito Federal, no es lo mismo Iztapalapa que Tlalpan. Claro. Entonces, el tener los distritos de Tlalpan y poder distinguir qué acciones se deben tomar y qué problemáticas tienen más importancia en esa localidad es muy útil para los tomadores de decisiones. Así es. Cuando un niño le dice a su papá, y lo hizo así antes de la consulta, el día 29 de abril, pues seguramente el papá se preguntó, ¿qué temas le preocupará a mi hijo o a mi hija o a mi adolescente? Precisamente esto le preguntamos a los adultos en nuestra palabra de ciudadano aquí en Voces de la Democracia. ¿Cuáles cree que son las preocupaciones de los niños, las niñas y los jóvenes mexicanos? Vamos a tratar de contrastar lo que piensan los adultos que necesitan, requieren o preocupan a los niños y los temas que realmente les preocupan. Vamos a las respuestas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues hay muchas cosas, como por ejemplo el estudio, el bullying es lo que nos preocupa mucho ahorita con los niños, que se salen y pelean en la calle, y son peleas muy fuertes, ¿eh? La delincuencia, que ahorita está muy fuerte. Las adicciones. ¿Por qué? Porque no hay apoyos, o no sé, no se está heredando buenos valores, buenas cosas. Entonces ahora pues todas las adicciones sí están invadiendo, y más este punto rojo que es Santo Domingo. De los niños, pues debe de ser pues tener más atención a ellos, no dejarlos solos, porque ya ve que ahorita la situación como está. Y de los jóvenes pues igual, porque también andan a la deriva, ya todo mundo ya anda en las drogas, ya no podemos con ellos. De los jóvenes mexicanos el trabajo, y de los niños la educación. Sería pues el tener buena educación. Pues de los jóvenes, finalmente, que no tienen apoyo por parte del gobierno para seguir estudiando. Y de los niños, pues tener un poco más de facilidades para tener unas escuelas mejores, mejor alimentación en las escuelas. Las drogas. ¿Qué será la seguridad? La educación. Eso sería importante para ellos. Y por decir, ahora sí que ver a la familia unida, ¿no? También es importante para ellos. Que para los jóvenes es la educación, el acceso a bachillerato, a las licenciaturas. Pero yo creo que para los niños es la calidad en la educación también, y los espacios recreativos en una ciudad, ¿no? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Eso piensan los papás que preocupan a los niños. Efectivamente es así. Seguimos platicando con Mariana Mercado Ocampo, ella es subdirectora de Gestión y Operación del IFE, y con María Eugenia Linares Pontón, coordinadora de Hacia una Cultura Democrática, ACACUDE, que jugó un papel fundamental en este ejercicio. Antes de ir con los resultados, muy brevemente, 29 de abril, deliberadamente para que fuera el Día del Niño. Así es. Sí, el IFE tuvo la intención de aprovechar este espacio en que se preocupan las personas por los temas de la niñez en el marco de la celebración del Día del Niño, para ubicar el desarrollo de la consulta infantil y que pudieran los niños celebrar participando el Día del Niño. Otro tipo de fiesta, además de las infantiles.
Bueno, los temas y los resultados. Estamos entrando a la parte más interesante del programa. Derecho a la seguridad y a la protección. Y el tema de la confianza. Maru, ¿por qué este tema y por qué es importante la confianza? De una vez, adjunto, se les preguntó a los niños si confían en sus familiares, en sus maestros, en sus vecinos, en la policía. Claro, las preguntas varían de acuerdo a los rangos de edad. ¿Por qué este tema es importante, Maru? ¿Y qué nos dicen los números? El tema es importante en la integración total de la boleta. O sea, la boleta inicia con un mensaje al niño: tú tienes derecho a vivir bien. Es un mensaje de mucho contenido, que no todos nos hemos preguntado o nos hemos hecho esa reflexión. A veces decimos, es que no tengo tal cosa, es que sufro por esta otra, pero la idea yo tengo la culpa, no soy capaz. Pero la idea de que tengo derecho a vivir bien es tener un marco de referencia distinto. Y a lo largo de la boleta se van mencionando elementos esenciales para vivir bien. Y se va desde lo más concretito hasta el participar y en la transformación de mi entorno. Entonces, ¿por qué la confianza es importante para un niño? La confianza es importante tanto en las personas cercanas para su desarrollo afectivo e intelectual, como la confianza en las autoridades y las figuras, porque el desarrollo como ciudadano tiene que estar basado en la confianza en las instituciones y en las autoridades. Si no fomentamos y fortalecemos esto desde la infancia, es difícil que llegue un ciudadano a los 18 años y quiera votar o quiera participar en el consejo de su comunidad. Sí, esto no tiene ningún sentido. Claro, sí, las autoridades y las instituciones no sirven y no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, conocer qué opinan ellos, cómo expresan la confianza ante los cercanos, que son sus vecinos, sus padres, los amigos, y ante las autoridades que le son también familiares, como puede ser el maestro, que es un poquito más lejos de la familia, y lo que pasa con la policía y con el ejército. ¿Y qué nos dicen los resultados? ¿Confían nuestros niños entre 6 y 9, 10 y 12 y 13 y 15 en sus familiares, en sus maestros, en sus vecinos y en la policía? Mira, en general, un porcentaje muy alto confía en la familia. O sea, para empezar, y es un dato muy positivo y es una instancia, es un espacio que hay que fortalecer porque es esencial para el desarrollo del niño, ¿no? Hay poca confianza en los vecinos y eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué? El tejido social, bueno, somos un país ya básicamente urbano, ¿no? Ya no es rural. Y en las ciudades y en los espacios urbanos no hay una convivencia cotidiana con el vecino, se ha perdido esta parte. Y es muy importante porque de ese tejido social depende la participación y la transformación del entorno. Si yo solamente estoy en mi espacio privado y no interactúo y me intereso por lo que está sucediendo afuera, la posibilidad de ser un sujeto activo en el bienestar común disminuye. Por eso este dato es relevante y deberá ser motivo de atención de tomadores de decisiones y de académicos para investigar qué está pasando, qué estamos haciendo que hace que los niños no confíen en sus vecinos. Imagínese usted cómo le fue a los policías, porque además debo subrayar, Mariana, que estas respuestas fueron llevadas a los candidatos y los candidatos también tomaron en cuenta, por ejemplo, en materia de seguridad, y confía en la policía los resultados de los niños. ¿Confían los niños en la policía, Mariana? Bueno, es muy... No como quisiéramos. No como quisiéramos, pero en general es una de las figuras en las que tienen un poquito menos de confianza, claro. no como en los vecinos. Hay una mayor confianza en el ejército, definitivamente, y bueno, es diferente, muy diferenciada los resultados por entidad. Y por edad también. Entiendo que los más chiquitos tienden a confiar más, los más grandecitos a confiar menos. ¿Eso es así, Maro? Sí, que también es un dato que nos debe preocupar. O sea, ¿qué pasa que de principio venimos confiando
y que conforme vamos interactuando con el medio, vamos perdiendo la confianza. También un dato interesante es, los hombres confían más en la policía y el ejército, pero sobre todo las mujeres que confían menos son las más grandes, o sea, a los 13, 15 ya confían menos en el ejército y en la policía, o sea, esta figura generalmente masculina ya no da mucha confianza a las mujeres en su interacción cotidiana con estas autoridades. Entonces es un dato también que habría que tomar en cuenta. También los niños que no asisten a la escuela parecen tener menos confianza en las figuras públicas. Entonces, incluso en los vecinos, además, claro, no van a la escuela, entonces no pueden responder sobre la confianza en los maestros. Contestaban, pero no es mucho de tomar en cuenta. Sí, porque puede ser que estuvieron en la escuela y ya no están ahora, y ellos opinan sobre esos maestros, pero en general la confianza de los niños que están fuera de la escuela es menor hacia las autoridades y hacia la familia. Bien, vamos a otro tema que también es importantísimo, el derecho a la seguridad y protección. Se les preguntó sobre su percepción de amor y cuidado, trato respetuoso y existencia o no de violencia sexual en casa. Maru, ¿qué temas? Hablábamos al inicio que cuando éramos chiquitas, pues esto no nos preguntaban sobre el asunto respetuoso, y es decir, si nuestros papás nos trataban de manera adecuada, y mucho menos sobre violencia sexual en casa. ¿Qué tenemos de resultados? Mira, tenemos, por ejemplo, que los niños de 6 a 9, 2 de cada 10 reportan maltrato. En casa. En casa. ¿Qué debemos entender por maltrato? Mira, estos datos hay que tomarlos como fuente para investigación. O sea, no podemos con una pregunta como esta saber qué entendió el niño del norte sobre maltrato y qué entendió el del sur, o el niño de cierta clase social qué entiende por maltrato. Hay que tomar los datos en la magnitud de lo que permite una encuesta, no es encuesta, en una consulta como esta. Pero es un dato alarmante. Sí. 2 de cada 10 se sienten maltratados. Y aquí el punto importante es, se siente maltratado, o sea, no tenemos que ir a la evidencia de cómo lo maltratan, nos tiene que preocupar el solo hecho de que se siente maltratado. Ahora, hay otro dato, 1 de cada 10 reportan que tocan su cuerpo y le dicen que no lo cuenten, 1 de cada 10. Todo esto fuente de investigación posterior. Tanto la sensación de maltrato como de abuso sexual disminuye con la edad. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se adaptan los niños conforme avanza la edad? ¿Están con mayor capacidad para defenderse o escaparse del maltrato o del abuso? ¿O por qué razón esta respuesta de sentirse maltratado y abusado va disminuyendo con la edad? ¿Será que o no queremos hablar del tema en tanto vamos creciendo? Me da más pena. A los 6 lo puedo decir, pero a los 13 ya no, ¿puede ser? Puede ser, pero también puede ser que ya no lo dices porque ya no lo sientes tan grave, porque ya lo viviste por varios años. Te digo, son preguntas que nosotros no podemos responder con esto, pero que son un elemento central para que otros investigadores se pongan a reflexionar sobre esto y a investigar. Niñas? Los niños se sienten más maltratados y esto ha sido una constante en la consulta de 2000, 2003 y en esta que trata el tema. Los niños en general se sienten más maltratados. ¿Qué te dicen estas respuestas, Mariana? Es un tema muy importante porque estamos hablando de la casa, nuestro primer ámbito en donde tendríamos que sentirnos confiados, tranquilos y seguros. Así es, bueno, pues sí, en el caso de los niños nos habla de cada vez una mayor descomposición del tejido social, empezando por la familia. Nos habla también de una mayor percepción
del abuso y bueno, quizá exista una mayor concientización. Mencionabas hace rato estos temas, nosotros no los tratábamos, ¿no? A nosotros jamás nos preguntaron. ¿Te tocan? Pues no, ni tema era, ¿no? Los niños que participaron en la consulta están manifestando una situación que antes no nos hubiéramos atrevido a manifestar. Eso ya es un paso, opinar, hablar sobre el tema. Así es. ¿Qué pasa en la escuela? Se preguntó 3 formas de violencia escolar: maltrato, violencia entre escolares, o sea, entre sus propios compañeros, y violencia sexual, Maru. Sí, estos 3 elementos están a lo largo de las 3 boletas. La violencia entre compañeros es más alta en el grupo de 10 a 12. Es el bullying. El bullying está más presente entre 3 y 15. De 3 a 12. De 10 a 12. De 10 a 12, es decir, en el segundo rango. En el segundo rango, y está en una proporción de un 17%. Esta cifra es menor de la que se maneja en otros estudios, pero es un dato muy importante. O sea, 4º, 5º y 6º de primaria. Sí. Ahí está presente como un fenómeno pues más agudo que en otras edades. Más agudo, y también no podríamos saber si en secundaria ya lo manejan de otra manera o ya están más acostumbrados a defenderse y resolver las situaciones de la violencia entre compañeros. Te digo, los datos hay que tomarlos hasta donde llegan, pero para iniciar desde ahí una investigación, porque está mayor entre 10 y 12. Los adolescentes, 13 a 15, casi el 20%, dicen que el maestro maltrata a alguno de los compañeros, 20%. Y la violencia sexual en la escuela manifestada por los niños es menor que la que manifiestan en la familia. Es sabido por todos que el abuso sexual generalmente es de un ser muy cercano, familiar, del núcleo familiar o de la familia ampliada. Entonces, suena congruente este dato. Y la percepción de violencia es mayor en los hombres en todos los casos. Quizás el trato distinto que se le da a la niña y al niño hace que la agresión y la violencia sea mayor en los niños, o el niño la está percibiendo más fuerte. Pero el dato es que en todos los datos es mayor en los niños. Y en materia sexual, las niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se reporta, digamos, este tema del abuso, del maltrato sexual de niñas de 6 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15, particularmente niñas, Maru? El dato está muy parejo, no hay una diferencia muy grande, sin embargo, siempre aparece más en los hombres. En todas las formas de violencia aparece más en los hombres. A veces es muy pequeña la diferencia, pero más en los niños que en las niñas. Ese es un dato relevante que hay que ver qué pasa ahí. Sí. En todos los casos, y además disminuye la percepción de violencia sexual con la edad. Hay momentos como en el rango de 6 a 9 en que llegamos a una percepción de un 11.5% en los niños, ¿no? Esto ya es un dato muy relevante y bueno, diferenciado por más o menos unos 3 puntos porcentuales de la percepción de las niñas. Entonces sí, la diferencia que Maru mencionaba de entre niños y niñas sí es importante. Sí. Vamos a un tema que me parece también muy importante y que revela el momento duro por el que está pasando México. Percepción de seguridad, robos, balaceras y muertes. Maru. Sí, este tema suena muy duro, pero apareció sobre todo en el norte, ¿no? Sí. Pero no dejó de aparecer en los otros estados y había que ponerlo por esta relevancia que los niños le están dando. En la mayoría de los niños que dicen que se sienten seguros en el lugar donde viven, 77% de la población dice a los que se les preguntó. En su entorno. Sin embargo, 50% de los pequeños dice que por donde viven hay gente que roba, 50%. Y 1 de cada 4, 25, dicen que hay balaceras y muertes en los niños pequeños, ¿no? Entonces, 25%. Es un dato. Este dato aumenta con la edad. En los adolescentes es el 35%. Y en los que no van a la escuela sube a 45%.
Esto se complementa con el dato que 1 de cada 4 dicen que por donde viven les ofrecen droga. Y que los invitan a formar grupos delictivos, lo dice un 13% de la población. Entonces, estas son las condiciones del entorno del niño que afectan negativamente sus posibilidades de ser un ciudadano positivo y de ejercer su derecho a vivir bien. Por eso es que están en la boleta, porque son factores que se oponen a la participación y al ejercicio de derechos. Ahora, ¿no le fue lo mismo en materia de respuestas al Distrito Federal que a Chihuahua, por ejemplo? No, es muy relevante la diferencia que hay entre los distintos estados en la percepción de seguridad de los niños. En la respuesta a esta pregunta de si hay balaceras y muertos por donde viven, tenemos que hay entidades en donde pues la respuesta afirmativa fue de alrededor de un 10%, en Yucatán, en Querétaro, pero hay entidades en las que llegó a ser hasta del 42%. Es el caso de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Es muy preocupante. En realidad la percepción de la falta de seguridad por parte de las niñas y los niños es muy, muy preocupante. Maru, tú tenías un par de historias ahí sobre esto de que las balas queman o techos pues con sí, registros de balacera. Sí, la compañera Silvia Conde, que colaboró con este proyecto, está visitando escuelas en el norte, ahorita está en Guerrero, pero básicamente va a la zona norte, en las zonas más delicadas, y ella ha visto experiencias muy poco gratas para cualquier ciudadano. Techos de escuelas que están perforados por las balas, las conversaciones de los niños de que hablan si es más, qué se siente cuando te dan un balazo, que es distinto que cuando te dan con un cuchillo. Anécdotas hay muchas y no muy agradables. En uno de los grupos de discusión, uno de los niños decía, es que las balas queman, es que agarró un casquillo después de una balacera y se quemó la mano, ¿no? O un niño cuando dice, me gustaría que nunca más me tocara una bala perdida, ¿no? Entonces sí está el tema, hay frases en los grupos de discusión, hay relatos de los niños, y pues el punto es que a veces decimos que estas frases vienen porque los niños hoy ven la televisión y oyen a los adultos. Están hablando de lo que han vivido. Están hablando muchos de ellos están hablando de cosas cotidianas que están viviendo. Y un dato que va con lo que decías tú, Mariana, los estados donde aparecen más altos lo de las balaceras y este tipo de información, son los mismos estados que en encuestas que se hacen a adultos de su percepción de la seguridad coinciden con los estados. Y pues nada más los que mencionó Mariana, pues son los del norte, donde sabemos que está el ejército, que está en la situación muy grave y los niños la están reportando. Vamos a escuchar ahora a los niños. En nuestra primera palabra de ciudadano aquí en Voces le preguntamos a los papás cuáles son los temas que consideran que inquietan a sus hijos. Ahora nos vemos con los niños. ¿Qué es lo que más te preocupa y te gustaría cambiar del país? Esto es un tema central porque la última parte de la encuesta infantil y juvenil 2012 plantea las propuestas de los niños para mejorar el país y mira qué interesantes las respuestas. Vamos con los niños, regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La economía. Bueno, es que tenemos muy poca, ¿cómo se llama? Tenemos muy poca economía. Me gustaría que exportáramos más o algo así para que tengamos más dinero. La violencia y que hubiera más policías en la calle. La inseguridad, yo creo, eso es lo que más preocupante, lo que a mi parecer tendría que cambiar. El desempleo y la educación. Pues la violencia. Que no haya muertos y droga. Pues que ya no tiren tanta basura.
Que no cobren tan caro las cosas, que dejaran de haber tantos rateros, que el mundo esté limpio, que haya más dinero, que agarren a los secuestradores y que no haya más ¿cómo se llama? Más preocupación. No tirar basura, no pelearse, alimentar a los niños del mundo que son pobres y ya. Todo este taquillo como antes y que no se pelee la persona con otras, que haya policías que protejan. Pues lo que más me preocupa del país es la delincuencia y los narcotraficantes por lo que hacen. Me gustaría que pues sí hubiera pena de muerte, pero depende del delito y que fueran más años en la cárcel. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Ahí están los temas. Nos llama el licenciado Rivas López, dice: felicidades al programa. Luego de entregar los resultados de la consulta a los candidatos, ¿qué pasará? ¿Se va a dar seguimiento? Este es un tema fundamental. ¿Qué va a pasar con los resultados, Mariana? Bueno, es muy importante la pregunta porque precisamente para el IFE la consulta infantil no es un proyecto que ya haya concluido. Para el IFE la consulta infantil y juvenil 2012 es un proceso que está desarrollándose. En este momento precisamente se están llevando a cabo foros de discusión en las 32 entidades en los que se está deliberando alrededor de los resultados de la consulta. A través de las juntas locales ejecutivas se convocó a instituciones de los gobiernos locales, a los congresos locales, a organizaciones de sociedad civil, legisladores y representantes del DIF, de instituciones como las comisiones estatales de derechos humanos, a analizar los resultados de la consulta y a proponer acciones para darles no pueden atención. entender que no tienen información porque va a estar ahí en internet. El que quiera consultarla, ya sea investigador, profesor, legislador, gobernador, quiere implementar una política pública para cambiar la vida, el entorno de sus jóvenes y de sus niños, la información va a estar. De hecho, tienen la base de datos, tienen un informe ejecutivo, va a salir otro informe más amplio y uno específico para respuestas abiertas, de las preguntas abiertas. O sea que la información está a disposición. Maru, sobre las propuestas, me llamaron mucho la atención las propuestas de algunos de los niños para cambiar este país. Una de ellas tenía que ver con el cumplimiento de las leyes, o sea, que las reglas del juego se cumplan y mejorar la educación, por ejemplo. Háblanos de este tema. Sí, me gustaría también hablar un poquito de dos condiciones que son esenciales para la participación, que son que los niños en su escuela tengan las condiciones mínimas de bienestar, como baños limpios, por ejemplo, claro, o estructura para aprender, y el que tengan condiciones para participar y expresar su punto de vista. Y quiero enfatizarlos porque son elementos centrales para lo que es el tema de la consulta y lo que es el tema del IFE, la participación y la formación de ciudadanos. Los niños en general, un 33% de los niños dicen que no tienen las condiciones mínimas en los baños de su escuela. O sea que la estructura de la escuela, tanto en primaria como en secundaria, está deficiente. Y tiene que mejorar, claro. Y la otra parte es la de la participación. 20% de los niños dicen que no se sienten con confianza para expresar su punto de vista y un 34% dice que no tiene espacios donde pueden discutir las cosas que les preocupan. Entonces ahí tenemos... ¿Es en la casa y en la escuela? En la escuela. En la escuela. Entonces cuidado con los maestros. Tienen confianza en los maestros y la confianza en el maestro va en proporción, encontramos una relación entre la participación, el nivel de participación y la confianza en el maestro. Y una relación entre la seguridad y protección que sienten en la escuela y sus posibilidades de participar. O sea que ahí están los datos. ¿Qué tenemos, Maru, y sobre México y las propuestas de salida? En el futuro los niños dicen, los de 6 a 9, quiero terminar mis estudios, tener familia y que estén limpias las calles. Es un dato relevante. Vimos a los más chiquitos hablando de la basura y eso. Ese tema
es para ellos muy importante. De 10 a 12 dice, me quiero ver teniendo una familia, una casa y tiempo para convivir y vivir en un lugar seguro. Los hombres le dan más importancia al trabajo, tanto en 6 a 9 como en 10 a 12. En 13 a 15 dicen, quiero terminar mis estudios, tener un buen trabajo, ahí ya sube en el rango el tener trabajo, y es muy parecido en hombres y mujeres, y mi casa tiene lo necesario, quiero tener tiempo para convivir, quiero tener una familia y quiero poder expresar con libertad lo que pienso. Son las que seleccionan como las más relevantes para ellos, como ciudadanos, como adultos, como quieren verse, ¿no? Sí, y como muchos que quisiéramos también, claro, ¿verdad? estar tranquilos. Y hacen propuestas, ellos hacen propuestas de qué deberían hacer los otros y qué pueden contribuir ellos. Y nos dicen que castiguen a los delincuentes, que los gobernantes nos escuchen, que se respeten y cumplan las leyes y que todos tengan un buen trabajo. Eso dicen los niños de 6 a 9 y 10 a 12. Ahora, ¿qué podemos hacer? Que todos expresemos nuestro punto de vista, que denunciemos abusos e injusticias, estoy dándolo en jerarquía, ¿no? Participar y organizarnos, y un dato que sí habría que investigar, un 10% responde, nada se puede hacer. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, que un 10% de los niños que contestaron dijeron, nada se puede hacer. Entonces, ahí está esa información para tomadores de decisiones, para investigadores y para sociedad en general, que tendríamos que actuar. Desde mi particular punto de vista, las respuestas son sorprendentes, porque hablan de una madurez y de una información muy importante que tienen nuestros niños. Mariana, Maru, ¿qué temas como investigadoras desde el IFE, desde la sociedad civil, les llamaron más la atención? A manera de conclusión, ¿en dónde hay que poner la lupa? Este ejercicio termina diciendo, los niños esperan respuestas ya. Bueno, en el caso del IFE, el tema de la participación, el abrir espacios para la participación de niñas, niños y adolescentes que se sientan escuchados, para nosotros es un reto y una tarea que asumimos como parte de nuestra labor de educación cívica para la formación de ciudadanía. En este sentido, es muy importante que los niños conozcan los resultados de la consulta. Es por esto que estamos ya en la etapa final de diseño de carteles con los principales resultados que esperamos colocar en cada una de las escuelas del Sistema Educativo Nacional, escuelas primarias y secundarias, así como en otros espacios de convivencia de la población participante. Además, queremos hacer llegar su voz a los gobernantes para cumplir con su perspectiva de futuro. Para que el niño reconozca, es decir, bueno, primero que conozca su derecho a opinar, y luego que se siente escuchado, luego que tenga un sentido haber hablado. ¿Cuál es la estrategia del IFE para que esto tenga sentido? Bueno, a partir de la deliberación que se está llevando a cabo a nivel local y de un foro de análisis que tendremos a nivel central, se integrarán agendas temáticas para la atención de las problemáticas identificadas, que el IFE propiciará que sean entregadas tanto a los gobiernos locales como al gobierno federal entrante y principalmente también a los legisladores, para que se tomen ya de inmediato pues medidas para resolver estas problemáticas, acompañados por sociedad civil que esperamos que vigilen que esto... Sí, darle seguimiento, ustedes se entregan, le van a dar es. seguimiento a ver si efectivamente, que no quede en declaración, sí, qué interesante, y lo metan en un cajón. Así es, no, están siendo muy interesantes los foros de discusión a nivel estatal, están participando más o menos entre 15 y 20 instancias locales en cada uno, con una participación muy importante de organizaciones civiles que están impulsando que la atención de los resultados sea efectiva. Mariana, las personas interesadas, quien nos está viendo a través de TV UNAM, a través de la televisión, quienes nos están escuchando en la radio, un maestro, un padre de familia, un investigador, un gobernante, un legislador, ¿cómo puede tener acceso a esta información?
¿Qué página tenemos? En la página del IFE, www.ife.org.mx, está un apartado de la consulta infantil y juvenil en donde están publicados todos los resultados desagregados, incluso con gráficas, y se pueden hacer algunos cruces de información. Está muy completa y ojalá que realmente sea una fuente de consulta y que sea utilizada. Maru, tu reflexión final sobre este ejercicio, ¿en dónde pondrías la lupa? ¿Qué te parecieron las respuestas de nuestros niños, niñas y jóvenes? ¿Cuál es tu mensaje desde la sociedad civil a todos aquellos que deben de tomar en cuenta estas respuestas? Uno, la importancia que le dan los niños a la educación. O sea, todos ellos pusieron en primer lugar, independientemente de la edad, la educación como lo que se debe hacer para que todos estemos bien. Y entendiendo educación no solamente como el sistema escolar, o sea, la educación es mucho más amplia, ¿no? Otro aspecto, diría yo, preocuparse por el tejido social y la confianza en las instituciones. Está debilitado, seriamente debilitado, algo se debe hacer en este sentido. Y la otra es crear espacios donde los niños puedan expresar su opinión, puedan organizarse, donde puedan pensar en el bien común, en lo cotidiano. ¿Por qué es importante el bien común, Maru? Porque es la única manera de que se haga justicia